de manera especial a aquellos chapines que están fuera de nuestro país. Sabemos lo difícil que es, con mucha nostalgia, ver y agradecer al mismo momento la transmisión estando fuera del país. Que la bendición del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el fondo de la granadera, que el Señor nos conceda esa bendición. Del Consuelo se despide del pueblo católico guatemalteco en este primer domingo de Cuaresma. Ha sonado el timbre, el Sijolaj inunda el interior del Templo de la Recolección, cuyas luces se han apagado para que sea únicamente la iluminación del anda la que acompañe y la que marque el ingreso, y todas las miradas, toda la atención esté centrada. Se escucha nuevamente el timbre y los dejamos con el sonido ambiente en el ingreso de este cortejo procesional, previo a que se escuche las monumentales notas de la fosa y posteriormente las notas de la marcha Jesús del Consuelo. Para hacer y adecuar la última logística tanto de la hermandad como del grupo de personas, algunos estandartes de hermandades invitadas que se han quedado a un costado del templo, y los filarmónicos de la banda de músicos que dirige el maestro Luis Pirir se aprestan a interpretar la penúltima de las marchas.
momento se detiene la anda procesional en el centro de este templo Recoleto. Queremos saludar a muchas personas que se encuentran en este momento en sintonía de Semana Santa en línea y televisión arquidiocesana. Aproximadamente 525 personas las cuales están viendo en directo esta entrada del cortejo procesional, pero muchos comentarios, personas que nos han escrito de Maryland, personas que nos han escrito de Estados Unidos, también personas que nos escriben desde acá y tienen ese sentido. Escuchamos ya al fondo que el anda procesional continúa su recorrido para este fin de lo que hoy ha sido una larga jornada de primer domingo de Cuaresma. Pidamos a Dios por cada una de las peticiones, les dejamos con el sonido ambiente.
A las 20 horas con 5 minutos del primer domingo de Cuaresma se escucha el timbre largo y las andas de Jesús del Consuelo reposan ya en el interior del Templo de la Recolección.